es un gorro con una serie de electrodos conectados a un amplificador y nuestro cerebro, cuando está realizando esa tarea, realiza una serie de activaciones eléctricas que se recogen a través de los electrodos y luego se analizan en función de la condición a la que se hubiera sometido, etc. Y ahí tenemos potenciales evocados, análisis tiempo-frecuencia, etc. Es decir, que las variables que podemos medir o que estamos manipulando son muy variadas. Y lo más importante de este tema es que esas variables no todas tienen el mismo estatus, no todas se van a poder someter al mismo tipo de análisis. Dios no ha hecho todas las variables iguales, ¿vale? Entonces, por eso Stevens, uno de los psicofísicos más famosos en la historia de la psicología, planteó una serie de categorías en relación a las variables, dependientes o independientes, una serie de categorías. Vimos el último día dos de ellas. La de razón. La de razón es la variable más potente, en el sentido de que cuando tienes una variable en términos de razón, puedes someterla a muchos tipos de cálculo. Puedes calcular cocientes, multiplicaciones, raíces cuadradas. Con esos datos puedes hacer cualquier cosa que quieras, matemáticamente. ¿Vale? El punto fundamental de una variable de razón es que el punto cero es absoluto. Significa ausencia de. Ejemplos. Bueno, coste económico o ganancia. Imaginaros que estoy hablando aquí vuestro salario. Si uno de vosotros o varios no gana nada porque no está trabajando, su salario es cero. Ese cero es absoluto. Significa ausencia de salario. Es una variable de razón. ¿Vale? Existe otra, longitud. Si tengo un objeto que no tiene longitud, por ejemplo, esta hoja tiene longitud, ¿tiene? Sí. ¿Altura? Sí. Y supongamos que el ancho es despreciable, consideramos que es cero. Ese ancho sería una variable de razón. Podríamos tener hojas un poquito más gruesas en donde el ancho ya fuese distinto de cero. El caso es que si os planteáis en una variable el cero, en donde el cero significa ausencia de, es una variable de razón. Y podemos comparar los valores de las razones entre valores. Básicamente, con esos datos puedo hacer todos los cálculos que yo quiera. Vale. Si veis que alguien pone alguna pregunta y no me da cuenta, me lo decís. Buenas tardes. Luego existen otras variables que son de intervalo, que también son potentes, pero el cero, el cero no es ausencia, es un cero, ¿vale? Pero es arbitrario, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que yo como psicólogo estoy evaluando el estado emocional de una persona y lo clasifico entre muy alegre y muy triste, y entre medias pongo el cero, ¿vale? Muy alegre, un 5. Muy triste, un -5. Y el cero significa que no está ni alegre ni triste. ¿Ese cero qué significaría? Sería una variable de intervalo, pero el cero no es absoluto. No significa que el sujeto no tenga una emoción. Es un valor arbitrario de esa emoción. Se entiende muy bien con la fecha del calendario. Ya lo dije el último día. Estamos en 2021. Utilizamos como punto de referencia en nuestro calendario, ¿cuándo? El nacimiento de Cristo, ¿vale? ¿Pero ese punto es arbitrario? ¿Sí o no? Sí. Y no tenéis más que pensar en que los musulmanes lo miden en el 711, creo, que es cuando se produjo la égira en Mahoma. Imaginaros otra variable. El momento el nacimiento. Si os pregunto qué edad tenéis, me vais a decir, pues tengo 34 años, tengo 25. ¿El cero dónde se ha puesto en esa variable? En el momento que nacemos. Pero los chinos no lo hacen así.
Los chinos cuentan 9 meses antes. Cuando nace ya tiene 9 meses. Si os encontráis con variables de ese tipo, son de intervalo, porque el 0 es arbitrario, ¿vale? Estos son los dos tipos de variables que serían recomendables en cualquier estudio científico. Pero no siempre tenemos este tipo de variables. Podemos tener variables de un nivel inferior. Las siguientes, en términos inferiores, la ordinal. Habéis oído muchas veces lo de la escala de los terremotos. Un terremoto de 4,6, un terremoto de 6 en la escala de Richter, o 8 en la escala de... ¿Vale? Eso es una escala ordinal, en el sentido de que la única relación que se establece es que un terremoto de nivel 2 es más intenso que uno de nivel 1. Un terremoto de nivel 3 es más intenso que uno de nivel 2. Pero las diferencias no son significativas. No te están diciendo que la diferencia entre un terremoto de 3 versus el 2 sea la misma que la diferencia de intensidad entre uno de 2 y uno de 1. Simplemente sirven para ordenar. ¿Vale? Otro ejemplo. Cuando se hacen excavaciones en Pompeya o Indiana Jones, se encuentran fósiles, ¿vale? Entonces, yo puedo encontrar un fósil, empiezo a excavar y encuentro un fósil a un estrato del terreno, luego encuentro otro más abajo, luego encuentro otro todavía más abajo, ¿vale? Yo puedo decir que a este nivel he encontrado tales fósiles y un nivel por debajo otros fósiles. Yo puedo decir entonces que los que están debajo son más antiguos que los que están encima. Pero yo puedo determinar, simplemente sabiendo que unos están encima y otros debajo, la diferencia de tiempo. No. Solamente los puedo ordenar, solamente los puedo clasificar por orden. Este es más antiguo, este es menos antiguo y este es muy moderno. Esas escalas son ordinales. La jerarquía. Sí, lo puedes decir jerarquía, pero jerarquía indica que unos son más importantes que otros. Aquí no son más importantes. Simplemente no, uno... es importante. En este caso de fósiles es el que más antiguo, el más... Es orden. Uno puedes decir, también, ¿no? por ejemplo, vamos a ver, nivel socioeconómico. Imaginemos que soy un sociólogo y clasifico a las personas en nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Es una variable, ¿no? Muy bruta, pero es una variable. Yo puedo decir que el de nivel bajo está por debajo del que está a nivel medio y del medio que está por debajo del nivel superior. Pero las diferencias entre bajo y medio y medio y alto no son significativas. Por eso solamente puedo hacer comparaciones de mayor que o igual que. Mayor, menor o igual. Yo puedo decir, yo por ejemplo nací en una clase baja. En mi casa hasta los 9 años no hubo ni electricidad ni agua. ¿Vale? En aquel momento se me había clasificado como nivel bajo. No sé qué voy a decir ahora. El caso es que utilizamos números muchas veces para clasificar. Por ejemplo, el 1 para abajo, 2 para medio y 3 para alto. Pero esos números no tienen ningún sentido más que el nivel 3 está por encima en nivel socioeconómico que el de 2. Y el de 2 está por encima en nivel socioeconómico que el de 1. Pero el hecho de que los números 1 y 2 y 2 y 3 tengan una diferencia de una unidad no significa nada en relación al nivel socioeconómico. Son simplemente formas de ordenar. Y entonces, si tú y yo estamos en el mismo nivel, yo puedo decir que estamos en el mismo nivel de la escala o que tú y yo somos, ¿vale? Pero los números en sí no son significativos, solamente lo que interesa es el orden. Esto es muy típico, por ejemplo, en las escalas
que os pasan grados de satisfacción de un producto. Cuando vais a Hypercore, compráis unos pantalones y al final os dicen, a ver, os sacan las 5 caritas, son una sonriente, otra menos sonriente. Su grado de satisfacción, póngalo aquí. Todos habéis pasado por esa experiencia, ¿no? Eso es, ahí se está midiendo vuestro grado de satisfacción, que es una variable, pero en una escala ordinal, ¿vale? Y con esos números, por ejemplo, ¿tendría mucho sentido hacer una media? Pues sería muy cuestionable. Tú puedes conseguir datos en escala ordinal, pero el tipo de operaciones matemáticas que puedes hacer con ellos está muy limitado. Cosa que no sucede en estos otros dos casos. Y ya el nivel más bajo, el de menor categoría, por decirlo así, son las variables de tipo nominal. Por ejemplo, sexo. Ahí ni siquiera hay orden. Porque, por ejemplo, decirme una variable nominal, sexo. Para que haya orden, uno tiene que estar por encima del otro en esa variable. ¿Un hombre está por encima de una mujer o una mujer por encima del hombre? No. Como no admite ni siquiera orden, es una variable de tipo nominal. Raza. Caucásica, negra, asiática, etc. Es una variable de tipo nominal. Porque es interesante para los estudios. Cualquiera que haya ido a Estados Unidos sabe que es importante. Allí te clasifican en función de tu raza, ¿vale? Nosotros somos latinos. Pero el caso es que tú no puedes ordenar a las personas de mayor a menor en función de la raza, ¿vale? Antiguamente se hacía, pero al principio del siglo XX fue un tema bastante importante. Pero actualmente los antropólogos admiten, por ejemplo, que el concepto de raza no tiene sentido biológico en los humanos. Actualmente no hay razas. Es la opinión mayoritaria. Y obviamente el tema de que unas razas sean mejores que otras, eso es algo que ha quedado afortunadamente en el pasado. Pero el caso es que todo este tipo de variables, en donde no podéis hacer ni siquiera una clasificación ordinal de mayor a menor, son nominales. En el ejemplo del Stroop, que vimos el último día, había una variable nominal. ¿Podríais decirme cuál? Mujer. Imaginamos que no me dio mujer, no estoy interesado en ello. La edad. En la edad. Pues en personas mayores, ¿no? La atención como que A ver, disminuye. os pregunto esto porque no os habéis dado cuenta que en esa situación, en la tarea de Stroop, habían variables dependientes, el tiempo de reacción y el número de errores eran variables dependientes, ¿sí? Pero ¿y la variable independiente? Lo que yo estoy manipulando, ¿cuál era? Los colores. La condición. Había una condición congruente, donde el color y la palabra coincidían, una condición incongruente, donde la palabra y el color no coincidían, y una condición neutral, donde no había palabra. Yo tengo que clasificar también mi variable independiente. Es una variable. Entonces, yo le puedo poner a la condición neutral un 1, a la condición congruente un 2 y a la condición incongruente un 3. Pero son números simplemente de clasificación. Es una variable nominal. Porque no hay orden tampoco en esa variable. La congruente y la incongruente no se puede ordenar de mayor a menor en ningún sentido. ¿Vale? Bien, pues estas son las escalas medias que os podéis encontrar en psicología. En cualquier estudio psicológico se van a medir variables y tenéis que saber claramente a qué nivel pertenecen. Porque, por ejemplo, con sexo, tú no puedes calcular una media con sexo. Bueno, matemáticamente sí, matemáticamente tú le das un 1 a una mujer y un 0 a un hombre. Entonces, a todos los hombres el 0 en esa variable y a todas las mujeres el 1 en esa variable. ¿Matemáticamente puedes hacer la media? Claro que sí. Pero no tiene sentido, porque es una variable de tipo nominal. ¿Vale? ¿Habéis entendido esto? Entonces, a ver si
aquí hay una pregunta de examen que va sobre eso. Suele caer alguna de este tipo. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una variable cuantitativa continua? A. Número de votos para cada canción en el Festival de Eurovisión. ¿Es una variable cuantitativa? Te puede dar 0 votos, 1 voto, 2 votos, ¿vale? ¿De qué tipo es? De razón, porque el 0 significa ausencia. No te han votado nadie. ¿Vale? ¿Pero es continua? Entre el 0 y el 1 hay alguna... No, o te da un 0, o un 1, o un 2. Entonces es discreta. Y te están diciendo variable cuantitativa, sí lo es, pero no es continua. La C es nivel de estudio de los trabajadores de una multinacional. Nivel de estudio es una variable. ¿Es nominal? Yo la clasificaría como ordinal porque aquí sí hay un orden. El que ha hecho solamente enseñanza general básica, claro, tiene menor nivel de estudios que el que haya hecho la ESO. El que ya haya hecho la ESO tiene menor nivel de estudios que el que haya hecho bachillerato. A mí tu orden. Entonces, ordinal. Como ya es ordinal, no es cuantitativa. Y la opción correcta es distancia entre la casa y la escuela para los niños de un municipio. Distancias, pues si tengo la escuela al lado, vamos a decir 0. O si tengo la escuela, 0. Sería de razón. ¿Vale? Bien. Esta es otra forma de clasificación, similar a la anterior. Pero que establece alguna pequeña precisión. Las variables nominales, en este caso, también se llaman cualitativas, pero se distinguen entre dicotómicas y politómicas. Dicotómicas es cuando admiten 2 niveles. Si yo evalúo el género entre hombre y mujer, sería dicotómica. Y si, en cambio, la evalúo como uno, ahora hay más géneros, hay hombre, mujer y cualquiera de los nuevos que han salido. Entonces sería politómica porque tiene varias categorías, ¿vale? Pero seguiría siendo nominal. Hombre, mujer o hombre, mujer, nominal, por ejemplo. ¿Vale? Entonces sería politómica. Polis, varias categorías. Las ordinales son cuasi cuantitativas. Veis que intentan, se les da con ese nombre el casi, pero no pueden, no llegan a ser cuantitativas. Bueno, aquí voy a establecer una precisión luego, ¿vale? De intervalo y de razón son cuantitativas. Y podemos distinguir entre discretas, significa que entre 2 niveles de la variable no puede haber ningún entre medias. El número de errores, o 0, o 1, o 2, o 3, o entre medias de 0 y 1 no puede haber otros valores. Discreta. Si en cambio pueden haber otros valores, es continua. A veces se establece una distinción entre la escala en la que estoy midiendo una variable y la propia variable. ¿Vale? Imaginaros la variable edad. ¿Edad de qué tipo es? Ordinal. Vamos a asumir que es de razón, que el 0 es el momento en que has nacido, ¿vale? Pero en cambio muchos sociólogos lo que hacen es dividir las edades en niño, adolescente, mayor o adulto y anciano. Si hago eso, estoy utilizando una escala de tipo ordinal. Efectivamente. La variable en sí es de razón. La variable en sí, pero yo lo estoy midiendo por razones de cualquier tipo en una escala. La forma que estoy midiéndola la estoy transformando en ordinal. Eso, entonces, tener mucho cuidado con que la variable en sí o la forma de medirlo. También te puedes encontrar como, por ejemplo, de 0 a 12, niño, te pone un intervalo o un ordinal. Y... Sí. Los sociólogos
que hubiera hecho este estudio tenía que decir, bueno, pues niño pues, entre 0 y 8 años. Lo tiene que hacer siempre, pero al final te quedas con una escala que se la vas a pasar a una serie de personas para un estudio que estás haciendo. Y esa persona va a ver simplemente, su hijo es niño, adolescente, joven, adulto o anciano. Se va a encontrar con una escala de tipo ordinal. Pero la variable en sí no es ordinal. Entonces, eso es una precisión importante en muchos casos. Otra forma de definir las variables, ya lo hemos visto, variable dependiente e independiente, en el efecto de Stroop. La dependiente es lo que estoy midiendo, aquello donde se va a reflejar la variable independiente. Yo estoy haciendo un estudio, el efecto Stroop, en donde voy a medir tiempo de reacción y número de errores. Y en esas dos variables dependientes se va a reflejar el efecto que tiene una variable independiente, que es la condición estimular a la que he sometido a esas personas en ese estudio. Normalmente en ciencia siempre se pretende establecer relaciones causales entre la variable independiente, que es la que manipulo, y la dependiente. O ver si se producen. Por ejemplo, en uno de los estudios en los que estamos trabajando estamos haciendo un metaanálisis. ¿Sabéis lo que es un metaanálisis? Imaginaos una pregunta sobre en psicología como es: cuando nos hacemos mayores, nuestras capacidades disminuyen. No solamente las físicas, no solamente ya tenemos problemas en las rodillas, nos duele No, también cognitivas. Somos más lentos, la atención es más difícil mantenerla, razonamos, nuestra memoria de trabajo es más limitada, etc. Es el envejecimiento cognitivo. Una pregunta que nos planteamos es: hay una serie de tratamientos no farmacológicos para tratar de frenar ese envejecimiento cognitivo. Uno de ellos es el ejercicio físico, ¿vale? Otro de ellos es el ejercicio cognitivo, a través de videojuegos serios, no los de matar marcianitos, sino videojuegos serios. Y la pregunta que nos hicimos es: ¿en qué medida la combinación de estas dos estrategias, ejercicio físico y ejercicio cognitivo, es superior a la utilización de solo ejercicio físico o solo ejercicio cognitivo? ¿Qué hacemos? Vemos en la literatura los trabajos que se han hecho sobre ese tema, ¿vale? En personas mayores de 65 años, con una serie de características, encontramos unos 65 artículos válidos. Cogemos todos esos datos y tratamos de resumirlo en una serie de índices estadísticos. Pero ahí lo fundamental es: la variable independiente, ¿cuál es? Lo que yo estoy manipulando, o lo que esos señores han manipulado en esos 50 y pico artículos, es si presentaban a un grupo ejercicio físico nada más, ejercicio cognitivo o la combinación de ambos. Eso es lo que yo estoy manipulando como variable independiente. Y la pregunta es: ¿eso afecta a la cognición? ¿Afecta realmente a que esas personas se mantengan más tiempo cognitivamente sanos? No lo sabemos. Para eso están los estudios. Tratamos de evaluar si hay una relación causal. Ya puedo deciros que existe, pero es pequeña. ¿Vale? Y depende mucho de la función cognitiva. El caso es que en todo estudio se trata de establecer, porque no se sabe a priori, qué relación existe entre lo que yo estoy manipulando, la variable independiente, con respecto a la variable dependiente, lo que yo estoy midiendo. Y cualquier variable que no sea independiente o dependiente y me pueda afectar los resultados y yo no la controle, es una variable extraña. Y una variable extraña, imaginaros que uno de los estudios de unos alemanes en este trabajo ha utilizado personas mayores de 65 años, el mismo número de hombres y mujeres, pero eran todos universitarios. Y sin embargo, un estudio que se hizo en Mallorca por unos investigadores españoles
que también son personas, trabajó con personas mayores, etcétera. Había una buena porcentaje de casos que eran personas mayores con estudios elementales. Eso es una variable extraña. Pues no se está manteniendo constante entre el estudio que hizo el alemán y el estudio que hizo el español. Como es inevitable que existan este tipo de variables extrañas en psicología, pues intentamos ver si actúan como moderadores, etc. Pero bueno, eso ya son palabras. Cualquier variable que pueda afectar a la variable dependiente y que yo no esté manipulándola o no esté midiéndola para tratar de controlar su efecto, es una variable extraña. Y en psicología es muy grave. Bueno, en psicología siempre puede haber alguien que dice, ¿y esta variable extraña no la controla usted? Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser una tabla de datos de un estudio muy simple en psicología. Veis que un psicólogo en cualquier estudio no trata solamente con una variable. A mí no tiene que tener una variable dependiente y una independiente. Como mínimo tiene que tener dos. Pero además solemos recoger toda la información posible. Género. ¿El género puede afectar al STRUP? Pues lo mismo. Edad. Todo lo que pueda. Entonces hay que clasificar cada una de esas variables en su tipo. Aquí tenemos el ID es simplemente número de identificación. Es una forma de identificar al participante sin tener que poner su DNI o su nombre, porque ahora con esto de la privacidad, pues solo lo puede saber el investigador, pero nada más. Entonces, un numerito identifica a fulano. Y eso es donde lo saben. Entonces, el ID, el grupo. El grupo podría ser, por ejemplo, la condición a la que pertenece en el STRUP. Debe pasar palabras congruentes, incongruentes o neutrales. En el ejemplo que os he puesto del metaanálisis, ¿el grupo cuál podría ser? Sí, a las personas mayores se las somete a ejercicio físico, a un grupo se las somete a ejercicio físico, otro ejercicio cognitivo y otros son controles. No hacen nada. Eso podría ser, por ejemplo, grupo. Yo estoy manipulando una condición. Entonces, muchas veces, grupo experimental, grupo control. Eso es lo más sencillo posible. ¿Vale? Ahora, cuando ha habido el COVID-19, tenían que tener un grupo experimental y un grupo control en todas las pruebas que han hecho. Y ni el investigador debía saber a qué grupo pertenece tal o cual paciente, experimental o control, ni el propio participante debe saberlo, para que no haya efectos variables extrañas. ¿Vale? Género, es hombre y mujer, edad de esa persona, estado civil, nivel de estudios, número de hijos, altura, peso, tensión arterial. Mira, eso a mí ya es algo que me toca. Podría afectar. Entonces, cada una de esas variables tiene un nivel en la escala de Steven que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, TA máxima, tensión arterial máxima, ¿qué nivel tiene? Sí, pero me refiero, es nominal, ordinal, de intervalo. A ver, es de razón. Aunque significa que la persona con cero está muerta, pero la variable es de razón. La TA mínima lo mismo. El peso también. La altura también. Número de hijos es cuantitativa, pero es discreta. Se diferencian de estas son continuas. Entre 65 y 85 kilos puedo encontrar valores intermedios, ¿no? Sí. Pero entre 0 hijos y un hijo no puedo encontrar una persona que tenga medio. ¿Vale? Los chistes aparte. Nivel de estudios, ¿qué tipo de variable sería? Ordinal, porque admite un orden, un rango. ¿Estado civil? Nominal, porque el casado no es mejor o peor que el viudo, soltero, la edad, etc. Esto es, actualmente las técnicas actuales en psicología nos proporcionan
cantidades de datos abismales. Esto es muy sencillo. Pero, por ejemplo, ¿alguien ha ido a hacerse una tomografía axial computerizada? No. ¿Una resonancia magnética funcional? Bueno, pues eso lo están utilizando los psicólogos para investigar el cerebro en tiempo real. La tarea de Stroop, de la que hemos hablado, en vez de hacerla delante de un ordenador y medir simplemente número de aciertos y tiempo de reacción, yo me puedo llevar a ese sujeto o a sus 20 sujetos a Urbina Sofía, los meto en la máquina de resonancia funcional magnética y les pido que hagan la misma tarea. Se meten en ese tubito, no sé si lo habéis visto alguna vez, es una máquina que hace un ruido tremendo, te ponen unos cascos para que no lo oigas y una botonera. Y en las gafas allí pues te van presentando los estímulos rojo en verde, verde en azul, etcétera, y tú vas respondiendo con los dedos. La cantidad de datos que sale allí en una hora de estudio es enorme, ¿vale? Porque exploran cada 2 segundos todo tu cerebro. Entonces, cada 2 segundos tienen una imagen del volumen sanguíneo cerebral para ese sujeto. Y luego lo tienen que analizar en función de las condiciones que hayas utilizado, etcétera. Pero la cantidad de datos es enorme. Entonces, no es fácil analizar. Ya ciertas bases de datos en psicología son problemáticas, que no son algo tan sencillo como esto. Entonces, vamos a ver si tenemos una serie de, imaginamos que tenemos 100 personas o 40 personas en un estudio, ¿cómo podemos resumir esa información? Pues depende del tipo de variable. Aquí tenemos la variable género. Teníamos 40 personas, en esa tabla teníamos 40 personas. Normalmente vamos a representar por X la variable con la que estamos trabajando. X es un término genérico, ¿vale? Puede ser X o Y en letra latina. Y nos encontraríamos para cada uno de los casos anteriores hombre, mujer, hombre, 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 hombre. Pues lo único que puedes hacer es contar cuántos hombres y cuántas mujeres había en mi muestra. Y resulta que hombres había 24, empiezo a contar 24. Mujeres, empiezo a contar 16. En este tipo de variable es lo único que puedo hacer. ¿Cuántos casos hay de cada tipo? El N sub I, N representa normalmente el número de casos. Y el subíndice representa la categoría. N sub hombre, N sub mujer. Se pone en forma genérica sub I. ¿Vale? Aquí tenemos 2. N sub hombre 24, N sub mujer 16. ¿Se puede establecer como proporciones o porcentajes? Sí. Divides 24 entre 40, 0.6. La proporción de hombres que hay en ese estudio. 16 dividido entre 40, que es el total, 0.4. En porcentaje, lo multiplica por 100 y ya está. Luego tenemos, se puede representar mediante ese diagrama de barras, en donde simplemente ponemos en el eje de abscisas, en un lugar, el nombre de la variable, X, género, o lo que sea. Y como es nominal, ponéis los niveles en los que se ha dividido esa variable. Hombre y mujer. Aquí no representa 0 o 1 ni nada, es hombre y mujer. ¿Podéis darle la vuelta a este gráfico y poner aquí los hombres y aquí las mujeres? Sí. Eso es la característica de una nominal. Si podéis hacer eso, es nominal. ¿Vale? Y la altura de las barras simplemente significa la frecuencia. Como hay 24 hombres, la barra sube hasta 24. Como hay 16 mujeres, la barra sube hasta 16. Y ya está. Lo podéis también poner en un diagrama de sectores. Es lo mismo. Se divide el total en grados de un círculo en el 40% y en el 60%. Eso lo hace muy bien un ordenador, así que no vayáis ahora a intentar hacerlo con grados, haciéndolo. De hecho, el año que viene intentaremos utilizar software
para ver todo esto. Hay ya mucho software gratuito donde esto es simplemente meter los datos y ya le piden las frecuencias, las medias, medianas, lo que necesitéis. Con lo cual, lo único que os tenéis que fijar es en interpretar correctamente los resultados. Está tardando en pasar. Vale. Aquí tenemos una variable, otra variable. La variable es, bueno, genéricamente X. Pero se va de primaria, ESO, FP o bachillerato, diplomatura o licenciatura. ¿Qué variable es? Nivel de estudios, y es ordinario. Eso significa que aquí podéis cambiar, podéis poner primaria aquí y diplomado aquí. No. Cuando no podéis hacer eso, pero haya cierto orden, es ordinario. No podéis de forma... lo único que podéis hacer es darle la vuelta entera, pero no podéis cambiar al azar. Esa categoría es porque tiene un orden. ¿Vale? Y si quedamos en que a la izquierda están los niveles inferiores de esa variable, lo que sea, y a la derecha los niveles superiores, tienen que seguir ese orden. Pero tenemos exactamente lo mismo. Tenemos una variable con 5 categorías. Y lo único que podemos hacer en ellas es contar. ¿Cuántos casos hay en mi muestra de 40 sujetos? ¿Cuántos sujetos han hecho solamente primaria? Resulta que en la base de datos, 13. Enseñanza secundaria, 11. FP o bachillerato, 7. Es decir, ponemos el número de casos. Y eso lo podemos pasar también a proporciones y porcentajes, dividiendo cada uno de estos valores por el total de casos. 13 entre 40, 0,32. Y en porcentajes, el 32%. Es directo. Esta sería la variable original sin más. Pero a veces resulta conveniente este tipo de variables hacer las frecuencias acumuladas. ¿Por qué? Una persona que haya hecho la ESO, ¿ha hecho también en primaria? Sí. Entonces tiene sentido que a los sujetos que están aquí le sumen los de primaria. Y los que han hecho FP, ¿han hecho ESO y primaria? Sí. Entonces en este tipo de casos es apropiado hacer una acumulación desde los niveles de la categoría inferiores a superiores. Y entonces tenemos frecuencias acumuladas. En este caso, esto se representaría por n sub a. A de acumulado. N es frecuencia. Y A de acumulado. La primera categoría o la inferior, obviamente, tiene el mismo número de casos, 13 y 13. En esa misma. Pero la siguiente categoría de acumulados, ¿qué haces? Sumar esa categoría más la anterior, 13 más 11. Para esta categoría, ¿qué haces? Sumas los de esta categoría y todos los anteriores. Entonces vas obteniendo una tabla de frecuencias en donde necesariamente o se mantiene constante o se incrementa. 13, 24, 31, 35, 40. Va incrementándose. ¿Vale? Solamente si alguna categoría no tuviera ningún caso, se mantendría constante, pero nunca puede bajar o subir. Nunca puede bajar. Entonces tendríamos las frecuencias acumuladas, sus proporciones acumuladas y sus porcentajes acumulados. Y tenemos de nuevo lo mismo que antes. Los diagramas de barras para representar gráficamente esos resultados. Aquí ya tenemos la edad. La edad es una variable de razón, ¿vale? Pero claro, si tenemos todos estos datos, 40 datos, una edad para cada participante, y yo quiero resolver los casos, ¿qué tengo que hacer? Hacer intervalos. Y entonces aquí han cogido 5 categorías de intervalos. Y han dicho, ¿cuántos casos hay entre una edad de 26 y 35 años? ¿Vale? Pues han empezado a contar 1,
2, 3, y resulta que tenemos 10 casos en este conjunto de datos que se encuentran entre 26 y 35. Lo mismo hacemos con 36 y 45. 46 y 45. Es decir, establecemos una serie de intervalos y vemos cuántos casos hay en cada una de estas categorías. Y me podríais preguntar, ¿y cómo establezco yo la anchura de las categorías? Hay algunas fórmulas, pero no preocuparos porque os lo van a dar. Muchas veces es una cuestión de casi de sentido común, de conveniencia. Si alguien quiere ser un poco más concreto, pues hay formulitas para decir, en función de los datos que tengas, cuántas categorías son apropiadas. El caso es que ahora tenemos en un límite, en una categoría de este tipo, entre 26 y 35 tenemos 10 casos, sí. Y si un sujeto tiene 35,6 años, 35 años con 6 meses, ¿dónde lo metes? ¿Aquí o aquí? Con 6 en la base. Porque No, real... te dice, yo tengo 35 años con 6 meses. No ha llegado todavía a 36, pero supera el 35. Si os dais cuenta, entre el 35, el nivel superior de una categoría y el nivel inferior de la siguiente, hay un año ahí de diferencia. ¿Qué pasa? Bien, no lo hay. Esto es porque se llaman límites aparentes. ¿Vale? Lo que se hace realmente, en estos casos, hay otra variable que la vamos a utilizar posteriormente, que se llaman los límites exactos, que es, le quitas media unidad a cada nivel de una categoría y le sumas una media unidad por encima. Entonces ya no hay problemas. Es decir, 26, aquí estamos midiendo los años, 50 años, 26. La unidad es el año. Entonces dices, vale, 26 y le quito medio año, media unidad por debajo, me quedará 25,5. 25 años y 5 meses. Aquí serían 6 meses también. Vale, la mitad. Y a 35 le sumas la otra mitad, 35,5. Ahora ya no hay posibilidad de equivocación, ¿vale? Ahora el intervalo inferior de uno es idéntico al intervalo superior del otro. Esto se llaman los límites exactos. Y esto se llaman los límites aparentes. Luego va a ser útil cuando tengamos que hacer cálculos. Tened en cuenta esta diferencia. Lo importante, utilicen los límites aparentes o exactos, lo importante es el punto medio de cada intervalo. ¿Vale? Sumas esos dos valores y los divides por 2 y te da el punto central de cada intervalo. ¿Por qué? Pues porque luego vamos a ver que entre 26 y 35 años, ¿cuántos casos hay? 10. Si te dan los datos, no te dan en bruto, te lo dan así, en una tabla, ¿tú sabes dónde están cada uno de los 10 casos? Aquí hay 10 casos. ¿Dónde están? No lo sabes. Pueden ser los 10 con 26 años, los 10 con 25, están en la mitad o esparcidos. No lo sabes. Entonces, si no lo sabes, ¿cuál es el valor más típico o la media de ese intervalo? Entonces, puedes plantear que estos 10 sujetos tienen 30,5 años. Si no te dan estos datos, es la mejor estimación que puedes hacer. Si a mí me dicen, ¿habéis visto The Big Bang Theory? The Big Bang Theory. Ah, sí, ya. Es decir, si a mí me dicen, oye, yo tengo un amigo, te digo, tengo un amigo en Alemania que se llama Dieter Kleinburg. Es alemán. ¿Qué altura tiene? ¿Cuál es la mejor estimación que puede hacer vuestro compañero sin conocer a mi amigo? La media de los alemanes. ¿Vale? Pues aquí se hace exactamente lo mismo. Y en uno de los episodios de Big Bang Theory, ¿cómo se llama este? El Sheldon hace algo parecido. Cuando le piden
que adivine el nombre de uno que va a venir a casa, que no lo conoce de nada, no sabe nada más que es un hombre, pues dice, ¿cuál es el nombre más común en el mundo? Chino, porque hay muchos japoneses que son, da como nombre un chino y como apellido otro también que dice, me cojo la media del nombre y del apellido en todas las personas y esa es mi mejor estimación. Aquí es exactamente lo mismo, ¿vale? Es muy importante esto del punto medio porque podemos estimar que esos 10 sujetos, su edad es 30,5, si no sabemos los datos en bruto. Y podemos representarlo mediante un diagrama de barras. Obviamente aquí las barras se pueden mover de sitio. No. Intervalo y razón, si no se pueden mover en la nivel ordinal, mucho menos aquí. O mediante un polígono de frecuencias, en donde cada uno de estos puntos representa el valor, el número de casos en el punto medio de cada intervalo. Aquí ese punto medio no ha sido necesario utilizarlo. Hemos puesto el inicio en 26 y el final de esta categoría en 35. Vale, hemos dicho, tiene que haber utilizado esto. Tiene que haber utilizado los límites exactos, ¿por qué? Porque si no, aquí debería verse un pequeño gap, entre cada par de barras, tendría que haber una pequeña diferencia, un hueco. Gracias, no salía. Pero no lo hay. Por lo tanto, hemos utilizado los límites exactos para dibujarlo. Pero aquí no han necesitado el punto medio. Aquí sí. Porque han dicho 10 casos. ¿Dónde se encuentran? Pues a lo mejor en el valor 30,5, que es el punto medio de ese primer intervalo. 3 casos. Voy a asumir que se encuentran en el punto medio de ese segundo intervalo, 3,40,5, etc. ¿Alguna pregunta? O de momento se entiende, ¿no? Esto es el concepto de límites exactos y valor informado. Vamos a ver. Cuando yo voy a la tienda y pido un saco de alubias, no por caso me dice 20 kilos. Ese 20, en primer lugar me están diciendo el valor, la cantidad numérica de una variable. ¿Qué variable es? Eso, nada más. Y lo sabemos porque la unidad de medida es el valor. Pero este valor es el valor absoluto, es 20,0000000 kilos o no. Si es súper precisa, pero por muy precisa que sea, me puede medir en gramos, en miligramos, en microgramos, en picogramos. Siempre habrá un punto en el que habrá imprecisión. Entonces depende de qué grado de esa mi utilidad. El caso es que si me dice 20 kilogramos, su báscula me está indicando implícitamente que su báscula puede diferenciar 19 kilos de 20 y 20 de 21. Que la precisión de esa báscula es 1 kilo. Que realmente ese saco de alubias que me he hecho pesa 20 kilos puede estar entre 19,5 kilos y 20,5 kilos. ¿Vale? Hay una imprecisión en nuestras medidas, en todas las medidas. ¿Vale? Entonces, para determinar, este es el valor informado, 20 kilos por esa báscula, y como no me da ninguna precisión superior, digo, pues me está dando el kilo, la precisión es de 1 kilo. Entonces, el límite inferior exacto será ese valor menos la mitad de la precisión de esa báscula, que es 1 kilo, y el límite exacto superior será ese valor más la mitad de ese valor, de la precisión de esa báscula. Aquí exactamente lo mismo, pero aquí ya me está diciendo, pesa 20,3 kilos. Aquí ya la precisión no es de 1 kilo, es inferior, pues me está dando gramos. Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo que antes. Yo lo que suelo hacer es ponerle aquí un 0, 20,30. Entonces,
la precisión va a ir entre 20,25 kilogramos y 20,35 kilogramos. Vemos que el 20,30 es justamente la mitad. Y aquí exactamente lo mismo. Si me dicen 20,37 kilogramos, esa báscula todavía es más precisa, estupendo. Pero no es precisa, tiene error, todas tienen error. Le pongo un 0, 370, me quedaría aquí. 365 y 375 serían los límites exactos, inferior y superior. ¿Vale? Esto es interesante porque, aunque no venga a cuento, yo puedo medir una variable aunque no sepa qué estoy midiendo. Supongo. ¿Puede poner algún ejemplo? No. Los físicos no saben qué es el tiempo. No, ¿Qué es el tiempo? No lo saben. pero ese nivel. Pero lo miden con una precisión de 10 elevado a menos 14. ¿Vale? Aunque no sepan lo que es. A nosotros nos han echado esa misma crítica muchas veces. Decimos, un señor tiene 110 de CI, de coeficiente de inteligencia. Ah, pero si no sabéis lo que es todavía la inteligencia, ¿cómo podéis atreveros a medir algo que no sabéis lo que es? Pues lo hacemos. ¿Vale? ¿Ninguna vez os han dicho eso que estáis midiendo algo que no sabéis que estáis midiendo? O si existe, siquiera, existe la inteligencia. Yo a muchos ingenieros, recuerdo un libro de un ingeniero que decía que era muy presuntuoso querer medir la inteligencia en humanos. Bien, pues hay toda una rama en psicología que mide variables como inteligencia, extroversión, neuroticismo, etcétera, en humanos. Tenemos cierta idea de qué es lo que estamos midiendo, pero aún nos queda mucho por saber qué es precisamente lo que estamos midiendo. ¿Vale? Eso se llama psicometría. Lo veréis el próximo año. Es muy bonita, pero no le gusta a casi nadie. Pero la tendréis que utilizar, ¿vale? Si tenéis algún paciente con ADHD, tenéis que pasarle un test validado psicométricamente para evaluar en qué punto se encuentra en relación a sus compañeros y poder decir que padece esa enfermedad o no, ¿vale? Y eso es muy, muy relevante en términos de ayudas sociales, en términos de apoyo a ese chico, ¿no? Y los investigadores muchas veces nos rompemos la cabeza intentando mejorar instrumentos. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es la amusia? La mayor parte de ¿Todos disfrutáis con la música? Sí. Sí, hay alguno que no. Sin vergüenza, no preocuparos. Hay alguno que la música... Son los amúsicos. Sí. No perciben correctamente los tonos. Entonces, tienen problemas a la hora de que la emoción que siente el resto puede sentirla. Pues hay un test, el test de Montreal, que evalúa la amusia. Y uno de los últimos artículos que he leído es que en ese test el punto umbral para decir esta persona es música o no lo es, lo ponen en duda mediante razonamientos estadísticos, etc. Son problemas de medida. Bien. Normalmente en ciencia no intentamos medir una única variable, intentamos medir varias y relacionarlas, porque lo que me interesa es esa relación entre variables, ¿sí o no? ¿Vale? Pues para ello lo que tenemos son las tablas. Aquí tenemos la representación conjunta de el estado de un sujeto casado, divorciado, soltero, viudo, y su género. Entonces vemos que hay, en mi muestra, 12 hombres casados, 4 hombres divorciados, 4 hombres solteros y 4 viudos. Y mujeres lo mismo. Y eso se puede representar en tablas de este tipo, en donde cada una de las categorías
está al lado de la otra. Aquí han decidido en el eje de las abscisas representar el estado civil, como sale la palabra, esta variable, y por consiguiente necesitan otra forma de identificar la segunda variable. Y lo suelen poner aquí en una leyenda. Hombre en color marrón y mujer en color un poco más, con estas barras. O podemos utilizar lo que se llama un diagrama de dispersión, en donde cada punto, esto sería cuando tenemos variables de intervalo de razón, por ejemplo, altura y peso. Para cada sujeto tenemos un valor específico de altura y un valor de peso. Entonces, cada sujeto viene representado por su posición, por un punto en ese diagrama. Y aquí, ¿qué es lo que podéis ver? Esos 40 sujetos, cada uno de ellos es un puntito. Cuanto más altos son, ¿qué pasa con el peso? Bien, pues esto se ve claramente en este gráfico. Luego veremos cómo cuantificar ese grado de relación. ¿Vale? Esto es un ejemplo trivial, pero ejemplos más interesantes en psicología, por ejemplo, existe relación entre la psicopatía y el grado de mielinización del cerebro, o el grado de conexión entre una zona cerebral límbica y el córtex cerebral. Estamos tratando de relacionar dos variables, ¿vale? Para ver si existe relación entre ellas. Este tipo de gráficos son los que se utilizan para ello. Tenemos una serie de gráficos que veréis a través de, si leéis artículos, pero básicamente estos son los más usuales. Diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma de polígono de frecuencias, diagrama en conjunto y diagrama de dispersión. En todos ellos lo importante es saber qué estoy viendo, qué tipo de variables son y qué estoy viendo. Aquí veis una representación de cuál de esas representaciones gráficas es apropiada para cada tipo de variable. Para las variables nominales o cualitativas, pues utilizaría un diagrama de barras, un diagrama de sectores o un pictograma. Jamás podría utilizar un diagrama de dispersión para variables nominales o cualitativas. Para ordinales o cuantitativas, diagrama de barras o diagrama de sectores, etc. Esto en un momento os lo van a dar hecho normalmente. Bien, ahora imaginemos que tenemos una distribución de frecuencias en una variable continua, discreta pero una variable cuantitativa, ¿vale? En ese caso nos podríamos encontrar una serie de datos. Si cogemos este diagrama de barras, podemos encontrarnos con formas distintas en una variable. A ver, imaginaos el peso. Medís el peso en una población de militares y representáis esos datos mediante un diagrama de barras. ¿Qué os vais a encontrar? La mayor parte de los casos van a estar en el medio. Y personas muy bajitas o muy altas van a ser poco frecuentes, ¿no? Exactamente. Esto es lo que representaría un diagrama de barras de ese tipo llevado al extremo. Cuando las barras son tan pequeñitas que pueden dibujar perfectamente la forma. Entonces, normalmente en la mayor parte de las variables biológicas, la distribución de datos es normal, en el sentido de que tiene esta forma. No, una forma de campana de Gauss. ¿Vale? La curva normal, lo que estudiamos más adelante. Ahora, ¿cómo se pueden diferenciar distintas distribuciones? Imaginaos que yo mido el peso en militares españoles y militares alemanes.
Bueno, actualmente ya la altura es más o menos, pero cuando recuerdo una vez que fui a Puerto Rico a un congreso y aproveché para ver un castillo que habían construido los españoles en San Juan de Puerto Rico, y empezó a enseñarnos las estancias, no sé quién, no sé cuántas. Y cuando llegamos a donde dormían los españoles, uno preguntó, oiga, ¿por qué las camas son tan pequeñas? En aquellos tiempos, el español no era alto. De hecho, en la guerra entre Estados Unidos y España por Cuba, donde nos dieron la nuestra, yo recuerdo, mi bisabuelo estuvo, y mi abuelo contaba que lo que le asombró de los americanos eran lo altos que eran. Eran tíos de 1,70, 1,80, 1,90, y ellos eran unos de 1,60, 1,50. Vale. ¿De acuerdo? Bien, pues imaginemos que tenemos dos distribuciones o tres de alturas de tres poblaciones distintas. Imaginemos que tenemos esta distribución en negro, esta distribución en verde y esta distribución en rojo. ¿En qué se diferencian esas tres distribuciones? Una es de españoles, alemanes y americanos. ¿En qué se diferencia? ¿La forma? La forma no. O sea, en los datos. ¿La variabilidad? No. No. En el punto central. La media para esta distribución, el punto central es más pequeño que para esta. Y para esta más pequeño que esta. ¿Vale? Entonces, en cualquier tipo de distribución vamos a hablar de estadísticos que nos suman el punto central de la distribución de valores. Y vamos a ver que existe una serie de estadísticos como media, moda, mediana, que nos indican la tendencia central del conjunto de datos. Ese punto central. Ahora bien, las distribuciones pueden diferir no solamente en el punto central. Supongamos que nos encontramos con esta distribución. ¿Se diferencian en la forma? Sí. La forma... bueno. ¿Se diferencian en el punto central? No. Se diferencian en la variabilidad. Observar que la distribución de la forma en azul es mucho más amplia que la distribución en negro. Y esta es mucho más amplia todavía que la distribución en verde. Entonces tenemos también que señalar en nuestro conjunto de datos una serie de estadísticos que nos hablen de qué variabilidad existe en mis datos. Mayor o menor, ¿cuánto? Entonces tendremos índices de variabilidad. Hablaremos de rango, de variación típica, varianza. Se representan a índices que nos miden la variabilidad de un conjunto de datos. Y ahora sí, la forma. Observar, hay otra serie de índices que nos indican, observa, lo que hay común en estas tres distribuciones es que son simétricas alrededor del punto central. Todas tienen el mismo valor y son simétricas. Y aquí, no. Entonces tenemos que estar abiertos a que nuestros datos, en el área que sea, no sean simétricos. Entonces tendremos distintos tipos de simetría y tendremos que medir la simetría o asimetría que existe en nuestros datos. Si la distribución es normal, de este tipo, la negra, se dice que es simétrico. Si es como el azul aquí, donde la mayor parte de los datos están a mano izquierda de los valores, se dice que es asimetría positiva. Si los datos se acumulan en la parte derecha de la distribución, se dice que la simetría es negativa. Y veremos índices. Ahora os pregunto, ¿el sueldo de los españoles creéis que es simétrico? Vamos a medir la variable sueldo. No. ¿Creéis que sigue un patrón normal? Que sí, hay una media y unos pocos aquí que ganan un poquito y otros pocos que ganan mucho. ¿O no es normal? No es normal. ¿Ves? Intuitivamente sabéis lo que... Pues, cuando suceda eso, que una variable no sea normal, no podéis utilizar la media para definir su punto central. No debéis. Hay otros índices apropiados para cuando
una distribución no es simétrica, ¿cuál es el punto central que representa a toda la distribución mejor que otros? Y sin embargo, si os dicen el sueldo a los españoles tiene una media de 1.230 euros, me lo estoy inventando, ¿vale? Tendréis que decir, oiga, que ese no es el índice apropiado porque la distribución es asimétrica. ¿Me puedes decir la mediana, por favor? Tenéis que empezar ya a ser críticos con los datos que vais a recibir de los medios de comunicación, ¿vale? Uno de ellos es este. El caso es que a partir de ahora vamos a ver índices. Tenemos un conjunto de datos en una variable o en varias variables. Y tenemos que dar, en vez de dar todos los datos, si yo pido los datos a Hacienda de lo que ganan los españoles, ¿me van a dar todos los datos? ¿Los 45 millones de registros? No. Me van a dar unos pocos estadísticos que resumen todo. Me van a tener que dar algún índice de tendencia central. ¿Cuál es el punto que mejor representa el punto medio? Me van a tener que dar algún índice estadístico que presenta la variabilidad de los datos. Y me van a tener que dar algún índice estadístico como mínimo de el grado de simetría o asimetría de esos datos. ¿Vale? Y eso es lo que los primeros temas es a los que vamos a dedicar todo el tiempo. Bien, ¿hasta qué hora estamos? Ya, ¿no? Pero sonaba el timbre, ¿no? A 35. No sonaba el timbre. ¿Sí? Sí, suena. Vale, pues entonces me he olvidado yo. Pues vamos a ver si vemos alguno de los ejercicios que tenemos aquí o vemos algún otro de exámenes del tema 1. El polígono de frecuencias. ¿El polígono de frecuencias cuál es? El polígono era eso. A ver, eso, polígono. Si no lo recordáis, intentéis ver si está en el formulario. No va a estar, esta pregunta es teórica, ¿vale? Esta pregunta es teórica, no va a estar. Pero el polígono de frecuencias, esto es un histograma y esto es el polígono de frecuencias. Recordad, el punto medio y la altura, vale. El polígono de frecuencias solamente se utiliza en el caso de representar gráficamente una variable y os da tres opciones. Nominal, cualitativa o continua cuantitativa. Continua cuantitativa. Opción C. Ya está. No son difíciles. Una variable dicotómica tiene un nivel de medida. A ver, ¿qué era eso dicotómica? Politómica, dicotómica, 2, más de 2. 2 era de 2. Tenemos dos categorías. Ejemplo era género. ¿Vale? Bien. ¿Tiene un nivel de medida de qué tipo? Pone A continuo, B nominal, C de intervalo. La variable estado civil tiene un nivel de medida. A ver, variable estado civil, ¿qué es? Soltero, casado. ¿Están ordenados? Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, pregúntate, ¿puedo poner un casado como más en algún continuo que un divorciado? Oh, pues entonces, nominal, no es ordinal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ya sabemos lo que es la variable de estado civil y son categorías discretas, le puedo dar la vuelta. En un diagrama de este tipo puedo, vale. ¿Tiene nivel de medida ordinal, nominal o de intervalo? Ya está, opción B. En una distribución de frecuencias relativas acumuladas, el valor para el último intervalo, el que corresponde al valor máximo, es, se pone A1, B100, C, dependiente del tamaño de la muestra. Yo diría que no.
yo estoy aquí para discutir con vosotros este tipo. A ver, vamos a ver repetimos, y siempre me pongo un ejemplo. Cuando estoy dudoso, me pongo un ejemplo. Este era un ejemplo. Entonces, son frecuencias absolutas. 13 casos de primaria, 11 de la ISO, 7, ¿vale? Ahora han pasado de valores absolutos de intervalo a acumulado, porque es una ordinal, ¿vale? Y en esta frecuencia acumulada, 13, 24, 31, 35, 40, esta última categoría llega efectivamente al total de casos. Pues lo vas acumulando y al final tienen que estar todos. Pero si te está diciendo frecuencias relativas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. La proporción. Sí, no te da de proporción, frecuencia relativa. Entonces, yo diría siempre el valor óptimo es la unidad. Porque lo que estás haciendo es 40 entre 40, 1. Independientemente de que tengas aquí 40 o 80. Porque aquí, cuando calcules esta frecuencia relativa acumulada, este valor va a ser idéntico al máximo. Entonces, cuando lo dividas, va a ser siempre la unidad. Si os preguntaran la proporción relativa acumulada, bien. ¿Vale? Poneros siempre, cuando estéis dudosos, un ejemplo. Rápido, que es claro. A ver. El punto medio de un intervalo. Habíamos hablado de eso, ¿verdad? Sí. Habíamos visto un caso de... Aquí está. De una variable continua, edad, con límites aparentes, límites exactos y un punto medio. ¿Cómo calculábamos este punto medio? Pues el punto límite, o sea, sumando los dos y se divide entre dos. Vamos a ver, entonces, el punto medio de un intervalo es igual a la semisuma. A un medio, sumas los dos y lo divides por 2. ¿De qué? ¿Qué sumas? Y te ponen, los límites exactos. Los límites exactos son estos. Aparentes son exactos. B, la distancia entre dos puntos medios de dos intervalos adyacentes. Pero bueno, es sencillo. La distancia entre dos puntos medios, entre este punto medio y este, adyacentes. Están uno al lado del otro. Los límites del intervalo en que se encuentra la mediana. Si no vamos a la autoridad de la mediana. Claramente la semisuma de los límites exactos. ¿Vale? Os pueden meter algunas veces palabrejas de esas un poquito, ¿vale? Y lo que podéis hacer es poner ejemplos de este tipo. Poneros ejemplos si no tenéis la pregunta clara. ¿Cuál de las siguientes escalas de medida posee un cero absoluto? Y dice, de intervalo ordinal o de razón. Todo esto son preguntas del primer tema que han salido en exámenes anteriores. Una variable politómica nominal con más de 2 niveles, 3, 4. ¿Decidme algún tipo? ¿Algún otro? Esa es dicotómica. Bueno, sí, vale. Vale. Pero ya no es dicotómica, vale. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque, por ejemplo, ¿cómo se mide el género? Un biólogo dice, cojo, le hago un cariotipo y veo si tiene genes XX o XY, punto. Pero un psicólogo dice, no, yo pongo aquí varón, hombre o... No binario. No binario, vale. O más. ¿Y cuál de ellos tiene razón? Tenéis que tener mucho cuidado. Podría haber otros que dijeran, no. Yo recuerdo un artículo en Science que presentaba una gráfica de valores en variables cognitivas. El resumen del artículo era que el prototipo masculino era una especie de Asperger moderado. Lo decía en serio, lo decía completamente en serio.
Entonces, en base a los test cognitivos, el varón prototípico tenía unas puntuaciones exactas en una serie de test. Entonces, algún otro psicólogo dice, bueno, pues le paso estos test y lo clasifico en función de la cercanía o distancia a ese patrón. ¿Cómo medimos la misma variable? Es algo muy relevante y tenéis que pensarlo muy mucho y justificarlo. Bueno, si hacéis investigación, me refiero. Bueno, el próximo día vemos el tema 2.